Bueno, ahora vamos a dar la palabra a la maestra Yolosóchil Mancillas López. Ella es candidata a doctora por el programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, con el tema Biografía Colectiva de la Migración Boliviana, Itinerarios y Experiencias Corporales de Bolivianas y Bolivianos en Sao Paulo, Brasil. Es etnohistoriadora por la ENA y maestra de Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Sus líneas de investigación son Antropología del Cuerpo, Precarización del Trabajo Migrante, Religiosidad al Margen y Relaciones de Género en Contextos de Pauperización. Ha publicado artículos de investigación y divulgación en revistas especializadas en Brasil y México. En 2015 publicó el trabajo titulado Narrativas Corporales de la Transmigración Centroamericana en México en la serie Documentos de Trabajo, Red de Posgrado de Claxo. Y en el 2012 coordinó junto con Rigoberto Reyes Sánchez el libro Violencia, Desaparición Forzada y Migraciones en Nuestra América, el posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM, ediciones EON México. Pertenece al Seminario de Investigación Avanzada en Estudios del Cuerpo, coordinado por la doctora Maya Aguiluz Ibargüen, y en el 2016 fue becaria del programa de investigación Modernidad, Colonialidad como herencia del pensar latinoamericano y relevo de sentido en la teoría crítica, en que esto forma parte de un proyecto PAPIC. El día de hoy la maestra Mancillas nos va a presentar la ponencia Escenarios del Cuerpo en la Migración Sur-Sur, experiencias e itinerarios corporales de bolivianas y bolivianos en Sao Paulo, Brasil. Pues bienvenida y gracias por estar acá. Gracias a todas y todos por asistir el día de hoy. Agradezco antes que nada la invitación. He seguido el seminario por vía streaming y me ha parecido muy interesante. Me da gusto que se me haya tomado en cuenta. Y yo lo que quiero hoy es socializar un poco las reflexiones que llevé a cabo durante la elaboración de mi tesis doctoral, que está en un proceso de cierre, y justamente me parece importante enfatizar una cosa. Uno es una tesis doctoral pues, que quiere tal vez cerrar un ciclo en algún espacio de investigación académica, pero que también pretende continuar un trabajo académico, ¿no? Y bueno, yo en este sentido me centro en el estudio del cuerpo desde la antropología, con este diálogo permanente con la sociología y la filosofía, así como la antropología religiosa que había venido trabajando antes, desde la licenciatura y la maestría, y cómo esto puede llegar a un punto de convergencia. Yo me encontré con un reto en la investigación, uno por los años en los que debemos de realizar una investigación doctoral, ¿no? Que también eso nos limita un poco en cuanto a las expectativas que llegamos a tener. En ese sentido, yo lo que propuse en este trabajo fue sistematizar datos de campo pensando en el vector cuerpo, ¿no? Entonces, un campo muy pequeño, de 6 meses, que también fue otra limitante, en Sao Paulo, Brasil, y generar estrategias para encontrar otro tipo de archivos, ¿no? Para intentar esta lectura del cuerpo. Yo ahora que escuchaba al doctor, pues me creo que es oportuno hacer la confesión de cuando tú te metes a esto de los estudios del cuerpo, yo creo que llevo 5 o 6 años, creo que acabo de terminar la primaria, porque es un tema demasiado complejo y que creo que sí, desgraciadamente, la abundancia de estudios del cuerpo también ha demeritado, ¿no?, el estudio de tales. Entonces, de pronto hay muchas investigaciones, pero hay poca rigurosidad, ¿no? Entonces, para mí eso sí fue una preocupación. Justamente era pensar cómo sistematizar el vector cuerpo, ¿no? Ya lo enfatizo. Y bueno, ok, entonces, básicamente, un proceso migratorio desde el cuerpo, ¿no? También. A ver, esto no sé.
avanzar porque no quiere. Ya. Sí, bueno. Bueno, les iré platicando un poco como la preocupación por pensar el cuerpo también en la migración. Hubo dos noticias que detonaron mi interés en investigar estos procesos migratorios. La primera fue la matanza de los 72 migrantes en Tamaulipas en el año 2010 y posteriormente les mostraré las noticias sobre los casos de trabajo esclavo en Sao Paulo, Asia, bueno, donde las personas que eran rescatadas en su mayoría son bolivianos y bolivianas. Entonces yo pensaba cómo plantear si es que hay un cuerpo migrante precarizado, ¿no? Porque me parece que estos dos escenarios muestran la precarización de ciertas migraciones, ¿no? Y pensarlas como desde un cuerpo migrante precarizado. Entonces, bueno, justamente me gustaría empezar compartiéndoles a ustedes las definiciones de cuerpo que para mí han sido importantes para desarrollar este trabajo. La primera es la de Gabriel Giorgi, que dice que el cuerpo se convierte en un material que exhibe los dispositivos políticos y las series históricas que lo producen y transforman. El segundo, de la escritora chilena Diamela Eltit, que dice que el cuerpo es un campo de prueba de los sistemas sociales, es decir, corresponde a un diseño social, un mapa discursivo que establece construcciones de sentido, experimenta la inserción privilegiada y padece la multitudinaria segregación. Y el antropólogo Francisco Ferrandis. Para él el cuerpo representa históricamente un lugar para la implantación de la hegemonía, desigualdad y control social, pero también es un espacio de conciencia crítica, resistencia y, en un sentido más genérico, experiencias alternativas al mundo. Y bueno, ¿qué trabajos de antropología del cuerpo yo consulté? Hay demasiada bibliografía, hay una genealogía amplia, digamos que se inicia con Marcel Mauss, con las técnicas corporales, pero bueno, me quedé con 3 trabajos que me parece que desde el punto de vista etnográfico son relevantes para lo que yo hice. El primero es el trabajo de Silvia Citro del 2011, Cuerpos Plurales. El segundo es Francisco Ferrandis, Escenarios del Cuerpo, Espiritismo y Sociedad en Venezuela. Me tocó también trabajar durante la maestría Espiritismo en Venezuela, entonces gracias a ese tema conocí el trabajo de Francisco Ferrandis. Y bueno, posteriormente Nancy Sheffer con un libro del 97 que se llama La muerte sin llanto, violencia y vida cotidiana en el Brasil contemporáneo. Mariluz Esteban, que ha estado en este seminario, ¿no? El año pasado estuvo y cuyo trabajo me parece relevante. Y bueno, cabe mencionar que Mariluz Esteban ha establecido un diálogo continuo con Francisco Ferrandis, ¿no? De quien retoma aquí esta noción del itinerario corporal. Bueno, entonces de ella retomo este libro que se llama Antropología del Cuerpo, Género, Itinerarios Corporales, Identidad y Cambio. Y bueno, ¿cómo resolví? ¿Cuál fue mi estrategia para esta parte de la sistematización de un campo con vectores de cuerpo? Entonces, bueno, yo lo que hice fue escribir una biografía colectiva debido a que mi trabajo era ingresar, en un principio la idea era ingresar a los talleres textiles y bueno, ahí hacer observación participante, que bueno que se menciona lo que uno debe de admitir como antropólogo de las relaciones asimétricas, ¿no? O sea, no es fácil y es prácticamente imposible, ¿no? Establecer esa inserción dentro de los talleres, y creo que quien lo admite es poco ético, ¿no? Entonces, bueno, esta parte de una biografía colectiva, justamente yo trabajo con la comunidad boliviana, que es una biografía colectiva. Consiste en estudiar sistemáticamente un grupo social a través del análisis comparado de las biografías, idealmente de todos o de cada uno que lo componen. En este caso de los relatos, ¿no?, que encontré sobre estos temas, ¿no?, de cómo es la experiencia
de la migración boliviana en la ciudad de Sao Paulo. Bueno, ¿por qué puede hacerse una biografía colectiva? Porque las personas con las que yo interactúo en mi campo tienen un evento biográfico común, que es la inserción en la industria textil, ¿no? ¿Qué encuentro yo? ¿Cómo puedo yo pensar cómo es la experiencia migrante? ¿Cómo la dilucidé en escenarios del cuerpo, que es una categoría analítica que trabaja Francisco Ferrandis? Y bueno, para él los escenarios del cuerpo permiten explorar la permeabilidad de las prácticas corporales y otros campos de la realidad social. En itinerarios corporales, que es este concepto de Mariluz Esteban, desde la antropología, que son los procesos vitales individuales, pero que nos remiten siempre a un colectivo, que ocurren dentro de las estructuras sociales concretas y en los que damos cuenta a toda una centralidad a las acciones sociales de los sujetos, entendidas estas como prácticas corporales. El cuerpo es considerado, por lo tanto, un nudo de estructura y acción, el lugar de la vivencia, el deseo, la reflexión, la resistencia, la contestación y el cambio social en diferentes encrucijadas económicas, políticas, sexuales, estéticas e intelectuales. Y bueno, la noción de experiencia desde el cuerpo, para esta exposición voy a rescatar, trabajé diversos conceptos de experiencia, pero me gustaría compartir el siguiente, que es el de Silvia Citro. La experiencia es productora de cuerpos específicos. Al respecto, la antropóloga Silvia Citro coloca como constructo de estas corporalidades las relaciones étnicas, raciales, entrecruzadas con el género, situaciones que operan en contextos complejos, colonización, expansión capitalista, globalización y multiculturalismo, que reconfiguran y mixturan las tradiciones locales. ¿Para qué? O sea, ¿cuál sería el fin de escribir una biografía colectiva y cuál sería la primera hipótesis de esto, ¿no? El registro de las experiencias e itinerarios corporales de la migración boliviana en Sao Paulo revaloriza y reconoce a dicha comunidad como sujeto que reconstruye su vida y permite el surgimiento de alternativas políticas y vitales para agentes autopercibidos o denominados como migrantes. Entonces, bueno, ¿cuál es el evento biográfico que detona mi trabajo de campo? En el 2011 hay una noticia que se difunde a niveles virales, que es, bueno, el Ministerio del Trabajo de Brasil sanciona a la empresa textil AHA, que es proveedora de la multinacional Zara, en Sao Paulo, y bueno, la atención de esta noticia se centra en un elemento que es, bueno, se denuncian jornadas de trabajo superiores a las 12 horas en condiciones de hacinamiento en talleres de costura que sirven también como dormitorios. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando uno piensa en esta noción del trabajo esclavo y parece que la experiencia migrante de bolivianas y bolivianos se centra solo en ese escenario, ¿no?, del cuerpo maquila? Lo que yo encuentro en Sao Paulo es otra realidad cuando yo hago el campo. Sí hay todas estos relatos sobre el trabajo esclavo, pero también hay una comunidad boliviana con un peso político dentro del municipio. Hay empresarios bolivianos, dueños de talleres de costura. Finalmente, la explotación se da a niveles de grupo nacional, o sea, son los mismos bolivianos los que explotan en términos administrativos y judiciales a sus parientes y paisanos, porque después vamos a ver otros matices de la historia. Es una lástima que no se vean las láminas, pero bueno, por ejemplo hay una que es así como, recuerdo, ¿no?, a Ruth Camacho, una de las residentes bolivianas con más peso político. ¿Cómo vamos a ser esclavos si las mujeres tienen el dinero suficiente para comprarse el traje de las fiestas? No hay esclavitud, ¿no? Les alcanza para un vestido en las festividades, ¿no? Y luego otra. El Memorial de América Latina es tomado por la comunidad boliviana, además del Parque Don Pedro II, dos íconos históricos de Sao Paulo. ¿Cómo es posible que una comunidad tan pauperizada pueda tomar espacios, no? Bueno, hay lecturas como
que se contradicen, pero bueno, ya la experiencia en realidad de esta migración es justamente más compleja, ¿no? Entonces, bueno, yo en este sentido encontré 4 escenarios, que serían el del cuerpo originario, el cuerpo maquila, el cuerpo festivo y religioso y el cuerpo político, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir cuando hablo del cuerpo originario? Antes de migrar ya había discursos sobre la prosperidad de migrar, sobre esta parte de por qué somos mano de obra especializada, ¿no?, en la maquila. Entonces, justamente desde tiempos prehispánicos, la comunidad boliviana altiplánica, también aquí hago énfasis en eso, porque quienes más, la comunidad que viene a trabajar en la costura a Sao Paulo es proveniente del altiplano boliviano, la mayoría es de la ciudad del Alto, ubicado en la periferia de La Paz, ¿no? Entonces, bueno, hay un hábitus migrante, esto lo han trabajado desde la antropología clásica, que es esta parte de cómo se organizaban políticamente las comunidades, la simbiosis interzonal. Esta movilidad ya existía desde tiempos, y movilidad en comunidad, que creo que es una parte importante, ¿no?, de mencionar. Pero también hay estas otras lecturas y estos relatos en tercera persona, en segunda persona, sobre los bolivianos altiplánicos. Recuerdo, bueno, aquí haré mención de Arthur Poznański, quien en 1930 presenta una ponencia para el Congreso Internacional de Americanistas, basado en mediciones de cráneo y óseas, donde demuestra la inferioridad de carácter del aymara, ¿no? Entonces, todo en base a mediciones craneales y óseas, ¿no? Y lo denomina un cuerpo anómalo, ¿no? También uno de los primeros exponentes del indigenismo y de la literatura en Bolivia, que es Alcides Arguedas, escribe 2 libros que me parecen importantes como para el conocer estos otros discursos, que es Pueblo Enfermo y Raza de Bronce. Justamente Pueblo Enfermo también hace esta anotación de, bueno, los aymaras son un pueblo enfermo que no madura porque es ambicioso. Bueno, le atribuye bastantes características negativas, ¿no?, al aymara. Y bueno, hay algunos episodios hilarantes, como decir que el boliviano no va a progresar nunca por la falta de mar, ¿no?, porque no llegaron los suficientes migrantes de Europa por la falta de mar en territorio boliviano, ¿no? Bueno, desde lo hilarante, pero que finalmente se convierte en un discurso, ¿no?, ahí negativo, ¿no? El pueblo enfermo. Atribuye a una cuestión del indio aymara el alcoholismo, que más adelante también iremos conversando. Pero también me encontré con con mujeres en la academia que han trabajado el cuerpo desde Bolivia, en la Academia Boliviana, y que me parece muy importante el aporte que hacen ellas a estas lecturas del cuerpo, que es Silvia Rivera Cusicanqui, que habla de las políticas del cuerpo, justamente cuando llega la educación a los espacios indígenas, sobre todo esta escuela de Guarizata, que se encuentra también en el departamento de La Paz. Y bueno, dice, hay políticas de higienización, ¿no?, la llegada del jabón y demás situaciones en las escuelas. Y bueno, las metáforas corporales de la socióloga Silvia Salazar, donde hace énfasis en esta figura de lo mestizo o lo cholo, que también va a tener una relevancia en la vida del migrante en Sao Paulo, hablando de esta noción del trabajo manual y el trabajo intelectual, y cómo también esta clase mestiza tiene acceso a la educación y también deja el trabajo manual por el intelectual, y hay como esta decisión. Pero también esta parte, ella rescata una noción de la segunda piel que tiene que ver con el traje de las festividades, ¿no? Como la chola paceña también tiene como una relevancia, la segunda piel, la pollera, una vestimenta que antes se convertía en un espacio de segregación, ahora empieza a recobrar
un sentido de clase o de, sí, vas avanzando, ¿no? En términos de clase. Y bueno, ¿qué pasa ahora? Me parece importante también pensar, si estamos hablando como de cuerpos subalternos, más en esta postura del cuerpo aymara, el cuerpo mestizo, el cuerpo cholo, ¿qué pasa cuando Evo Morales toma el poder? Hay una disputa corporal, porque llega esta noción de, bueno, el poder aymara, la nueva burguesía aymara, retoma, ¿no? Y entonces sí se da esta disputa cultural que es muy interesante también para los imaginarios de la migración. Una nación multicorpórea, que es este estado plurinacional, pero donde ahora el poder lo tienen los aymaras, ¿no? Y las aymaras. Entonces, durante esta parte de la disputa cultural, el auge aymara, hay también ya itinerarios, ¿no? Entonces están estos casos de las empleadas domésticas que se vuelven ministras, los itinerarios de las mujeres, los sindicatos de trabajadoras de la construcción, que yo atribuyo que se dieron por esta voz, ¿no? Femenina, la lucha libre femenina también, que es algo que gusta mucho y que es un itinerario, ¿no? También ahí de identidad de género. Y sobre todo la figura de la prosperidad encarnada en la chola paceña, ¿no? Que es esta máxima expresión de la prosperidad de los aymaras, ¿no? Entonces yo quería mostrarles un poco lo que yo encontré como de cómo vive la mujer aymara burguesa ahora, que es un imaginario también de la migración, ¿no? La vivienda en La Paz, que es esta parte periférica, está ahorita en auge esta construcción de los cholets, que es pues son edificios de 4 plantas, donde la primera planta tiene la vivienda, la segunda planta es la casa, la segunda planta es un salón de fiestas, la tercera es la casa y la cuarta es una piscina, una cancha de básquetbol, una cancha de fútbol, bueno, dependiendo. Hay un arquitecto que está especializado en esto, se llama Freddy Mamani, también de origen aymara, y él lo denomina arte neoandino, ¿no? Pero que habla pues de esta, ya no está esta idea de la segregación, sino de la abundancia, ¿no? Que me parece muy, muy interesante también en los imaginarios. Las revistas nuevas, sí. Cuando dices abajo las viviendas, ¿es de la clase, o sea, qué tipo de departamentos, vecindades, de arriba las casas? No, abajo está el negocio que tienen ellos, porque, bueno, la burguesía aymara se constituye de comerciantes, ¿no? Entonces abajo está el negocio, arriba la vivienda, pero que es una casa gigante. Tercer piso, salón de fiestas, y cuarto, espacios recreativos y deportivos, ¿no? Y bueno, esta nueva corporeidad de la mujer aymara, ¿no? La revista Cholitas y la revista Guarmi, que tienen este sentido de las revistas que conocemos, pues muy occidentales, El, Vogue y demás, pero donde me parece bien interesante cómo rescatan, bueno, cómo se posicionan, porque ya no es un rescate, es un posicionamiento, los artesanos que elaboran toda la joyería para ellas, la comida gourmet ahora sí aymara, los restaurantes, todos estos comerciantes y artesanos que en algún momento eran marginados, ¿no? Por vestir a las clases populares, ahora son también parte de esta nueva burguesía, ¿no? Que les viste. Justamente me parecía muy interesante mostrarles esta parte, ¿no? De este lugar, se llama La Francesa, es un supermercado. Ahora es de prestigio ir al supermercado entre las cholas, ¿no? Entonces, justamente esto, ¿no? La Francesa, consume lo nuestro, ¿no? Ahí hay todo este tipo de contradicciones, ¿no? Pero es un marcador de clase, ¿no? Ir al súper. Y cómo la figura de la chola se ha metido en la cultura pop, ¿no? Esta parte de la bolivianidad festiva y próspera,
que encontré, por ejemplo, estas imágenes de este muñeco que conocemos desde siempre, que es el Playmobil, ¿no? Que tiene esta colección del 2004, me parece que es Cholita Paceña. Es solo para coleccionistas, no se comercializa, pero también encontré a los Simpson, animes también que rescatan, ¿no? Esta parte como de la vestimenta femenina. Y bueno, yo lo que pienso aquí es que se marcan estos itinerarios corporales de una identidad de género y ahora una de clase, con la que las y los migrantes viajan, ¿no? Estos imaginarios de la prosperidad. Pero también, o sea, parecería, o sea, bueno, porque si los aymaras ahora están empoderados, siguen migrando, ¿no? Pero hay imaginarios de prosperidad que no se satisfacen aún, ¿no? Y hay también una cultura migratoria, un hábitus migratorio, ¿no? Hay una tradición de migrar a Argentina, que es el país donde hay más migrantes de origen boliviano, España, Chile y los Estados Unidos y Brasil. Brasil es el tercer lugar nada más en cuanto a migración. ¿Qué pasa cuando se da esta trayectoria migratoria hacia los talleres? Justamente hay toda una red de migración constituida por la familia ampliada, los amigos, y un reclutamiento en el Alto. También hay ahí una serie de anuncios y demás. Hay diversos tipos de reclutamiento. Hay quienes viajan con sus parientes y quienes van como en un sentido de servidumbre, ¿no? Se les paga el viaje y se les paga el pasaporte, y hay que trabajar cierto tiempo para cubrir esos gastos. Ahí es donde se da también esta relación como entre lo que se acuerda y entre lo que las leyes brasileñas deciden que es un delito, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante como rescatar esta noción del cuerpo maquila, porque, bueno, me gustaría también compartirles, Brasil es un país que, si bien en el año 2014, cuando yo me encontraba ahí, tenía un auge económico, Sao Paulo era una ciudad emergente, estaba toda esta especulación inmobiliaria, fue la Copa del Mundo durante el tiempo en que estuve realizando el campo. También, más allá de Sao Paulo, Río, Brasilia, todas estas ciudades industriales y estas ciudades prósperas del sur, el norte y el nordeste siguen teniendo gobiernos latifundistas, gobiernos esclavistas. El comercio de la caña sigue cometiendo el delito del trabajo esclavo. Justamente la Cámara de Senadores ahora está compuesta por una mayoría latifundista seguida de una mayoría evangélica, ¿no? Y una minoría, pues digamos que de centro izquierda, ¿no? Entonces esas son las condiciones del Brasil en el que se dan estos casos de trabajo esclavo, que más adelante matizaré. Hay un problema también está en primer lugar la esclavitud en la caña de azúcar. Del 95 al 2014, que yo hice mi trabajo de campo, se rescató de condiciones de trabajo análogo a la esclavitud a 45,000 personas, en su mayoría migrantes. Ahora, en la ciudad, los casos de trabajo esclavo que se reportaban eran justamente en la industria de la construcción, con toda esta especulación mobiliaria que les comento, y también con la construcción de los estadios de fútbol y donde se desarrollaron las Olimpiadas 2 años después. Es importante pues también mencionar que después de la construcción civil, los casos, donde se dan un sinnúmero de casos de trabajo esclavo es en la industria textil, pero también esta parte, ¿qué tiene Sao Paulo, qué genera Brasil, que la industria textil tenga este auge, ¿no? Es el cuarto lugar en confecciones, ¿no? Compite con China y con Bangladesh, Pakistán y la India en precios, ¿no? De manufactura. Entonces resulta atractivo para los comerciantes sudamericanos, también de ropa,
y principalmente quienes cometían más delitos de trabajo análogo a la esclavitud eran las marcas nacionales. Entonces hay también en el Brasil que me tocó estudiar una clase media no politizada y sí consumista, ¿no? Entonces que está muy en esta idea de las temporadas y de todo estas compras compulsivas. Las estaciones de metro, las que tenían terminales, tenían los shopping centers, que eran tiendas de ropa, había ropa a bajo costo, entonces era como todo este consumo compulsivo de ropa, y las marcas nacionales aprovechaban. ¿Qué pasaba con los bolivianos? La mayoría de los bolivianos estaban en el barrio Brás, que fue donde yo hice trabajo de campo. Es un barrio que digamos que es una chabola dentro del centro. El centro de Sao Paulo se está gentrificando, pero también hay lo que ellos llamaban como estos cuerpos urbanos errantes, que eran los usuarios de crack y algunos indigentes que no eran usuarios de crack, ¿no? Pero como todas estas poblaciones flotantes, los refugiados que en ese año llegaron miles de África y de Haití, y bueno, había como población flotante por toda la ciudad, y decían por ahí también, ¿no?, que eran cuerpos sin sujetos porque no tenían ni papeles, ni un proyecto de vida, ¿no? Estaban ahí como cuerpos urbanos errantes, ¿no?, les decían. Ajá. Pero el caso de los bolivianos es interesante porque, bueno, el neoliberalismo bueno, como gran ente y modelo económico, aprovechó esta parte de lo comunitario, y tanto en Argentina como en Brasil, los talleres vivienda funcionan a la perfección. O sea, no es como aquí que hay unas maquilas grandes de ropa, sino que en tu propia casa trabajas a destajo. Y el problema es que eso es lo que hay, ¿no? O sea, no hay otras condiciones distintas en que se te oferta el trabajo. Y es interesante esta parte, cómo todos los grupos migrantes participan de esta industria textil. La comunidad judía, los coreanos y la comunidad brasileña, ¿no? El último eslabón son los bolivianos y las bolivianas, porque ellos son quienes cosen la ropa cortada. O sea, nada más es esta actividad, unir la ropa, ¿no? Entonces, justamente es esta parte del cuerpo maquila. ¿Qué quiero decir con el cuerpo maquila? Hay una filósofa que se llama María Luisa Femenias, que es quien trabaja la noción de cuerpo maquila, y yo en el trabajo de campo detecto esta parte de, bueno, las mujeres, porque también esta parte de la experiencia que retomó el doctor me parece que fue importante a la hora de hacer trabajo de campo, porque no era lo mismo ser una mujer boliviana en el taller, que ser un hombre boliviano en el taller, que ser un niño boliviano en el taller, porque eran familias completas. Entonces, por ejemplo, esta idea de los hombres bolivianos como emprendedores, ¿no?, como dueños de sus talleres, y las mujeres siempre en esta cuestión de la triple jornada, ¿no?, porque eran madres, amas de casa, y a la vez también eran costureras, ¿no?, y también pues proveedoras de todas estas economías afectivas hacia los hijos y hacia las parejas y hacia las personas que llegaban y también pasaban a ser parte de su cuidado. Y bueno, justo en este sentido les voy a compartir la noción de cuerpo maquila, que son los cuerpos de productoras subasalariadas, donde su trabajo a destajo, sin vacaciones, sin horario, sin descanso y sin leyes laborales, adquiere las características de la economía del trabajo doméstico fuera del hogar. Que una de las características de la globalización sea la actual extensión a varones y niños de esta situación, solo exhibe la capacidad de feminización del patriarcado global. Entonces, bueno, me parece importante como mencionar, porque estoy pensando esta noción del cuerpo maquila, ¿no? Y bueno, les quería mostrar un poco las fotos de los talleres que logré encontrar. Pues estas son las condiciones en las que se trabaja.
Y bueno, digamos que las casas son aproximadamente 4 habitaciones, donde 2 sirven como taller y 2 son como vivienda, ¿no? Aproximadamente viven entre 4 y 6 familias en cada vivienda taller, ¿no? Y bueno, esta escena es clásica, la de la madre con el niño en brazos. Hay hasta posturas, ¿no?, para trabajar mientras cargas a tus hijos. Y bueno, además de esta parte como del trabajo esclavo y demás, finalmente esta parte de la existencia, hay una comunidad religiosa amplia, que fue donde yo también estuve haciendo etnografía, la Iglesia Latinoamericana, ubicada en el centro de Sao Paulo, Misión de Paz se llama, donde recuerdo y recupero esta parte de la comunidad boliviana como la élite, ¿no? Entonces estos espacios de tanta contradicción, porque es la élite, es la que organiza las fiestas más ostentosas también, las más caras, conviviendo con otras comunidades que en estas festividades se autosegregan, la haitiana, la africana, la pakistaní, los sirios, ¿no?, que se van haciendo a un lado en las festividades, pero que también nos llevan a pensar esta existencia en un lugar, en un espacio nuevo. La parte de la cultura festiva andina me parecía como una parte bien importante de resistencia a contrapelo ante todas estas jornadas laborales y demás. Había días que decía, cito aquí al antropólogo Roberto D'Amata, tiempos cósmicos, ¿no? Y esta parte como de pensar la cultura festiva andina como un arte de usar el cuerpo. Son los espacios donde se puede ser andino. ¿Cómo? En el andar, en el sentarse, en el comer, en el bailar y en el respirar, ¿no? Después de estar en tu vivienda taller de lunes a sábado, los domingos o los sábados estas festividades que te dejan ser, ¿no? También me tocó registrar el carnaval, pero bueno, fue de los primeros registros que hice, entonces me parece que todas estas festividades se constituyen así, ¿no? Justamente me gustaría citar como a una historiadora boliviana cuando dice: hay visibles destrezas corporales que se liberan de la atracción capitalista de los cuerpos y las emociones son arrinconadas a las orillas de su razón de ser, ¿no? Que es esta Silvia Rivera Cusicanqui. Bueno, también aquí como todos estos anuncios, ¿no?, de las fiestas que hay todo un despliegue de propagandas, las invitaciones son muy interesantes, se mandan a hacer a Bolivia, se paga un sobreprecio por las invitaciones. La Misión de Paz, justamente a cargo de la Orden Escalabriniana, me parece que ha como ejercido se ha escrito también esta cuestión del acompañamiento al migrante, también desde el cuerpo, porque son los únicos que van a los talleres, les acompañan, les ayudan cuando alguna persona quiere hacer alguna denuncia por abuso en las jornadas laborales, pero también están metidos en el campo de lo político, ¿no? Entonces, bueno, quería mostrarles esta imagen, es de justamente cómo ya el cuerpo también está en este escenario de lo político, el cuerpo del migrante, y también que explica como estas partes, ¿no?, las superposiciones de lo religioso y lo político. Este es un 1 de mayo, el 1 de mayo del 2014, aquí se da como un acto performático dentro de la iglesia, de la Catedral de Sé, una de las catedrales más importantes de Brasil. Mientras que el PT fuera está en un acto político del 1 de mayo, los migrantes adscritos al PT, que es todos los que están de la mano de la Orden Escalabriniana, se manifiestan en la iglesia con algunos miembros del PT, de la Escuela de Fe y Política, y bueno, hay toda esta petición, ¿no?, por el derecho al voto, que es Sao Paulo en ese momento estaba gobernado por el PT. Y ellos desplegaron una serie de políticas muy interesantes para lograr el derecho del voto migrante, sindicalizarlos,
y regularizar sus situaciones, ¿no? Aunque en términos reales, o sea, lo único que tenían que hacer era darles información para regularizar su situación migratoria, porque pertenecen al Mercosur y solo había que acudir a lugares, ¿no?, muy específicos a regularizarse, pero hicieron uso de todas estas estrategias políticas, ¿no?, para acercar a la comunidad boliviana con ellos. Hay un cargo político que surge también durante esta administración del PT, que es la cadeira de migrantes. Entonces, en los municipios de Sao Paulo y el área metropolitana se da voz, más no voto, a migrantes, ¿no? Entonces, la mayoría eran portugueses, italianos, pero sí hay un número representativo de bolivianos, todos hombres en la primera elección, ¿no? Hay también en esta parte del cuerpo político economías discursivas en torno a cómo se ha pensado el cuerpo, este cuerpo maquila o este cuerpo esclavo, ¿no?, que le llaman algunos. Las ONGs, por ejemplo, esta que se llama Centro de Atención al Migrante, ¿no?, contra el trabajo esclavo y contra el tráfico humano. Justamente es como usos y abusos, ¿no?, del discurso del trabajo esclavo. Ellos lo que proponen finalmente es dar acompañamiento a quienes denuncian jornadas laborales extenuantes, pero terminan dándoles estos cursos sobre cómo crear su propia empresa y cómo regularizar su propio taller de costura. Entonces tampoco es que les propongan una vida alternativa, ¿no?, en su experiencia migrante. Claro que son organizaciones que reciben dinero de las principales marcas flagradas, ¿no? C&A, Zara, todo esto son financiados por ellos, ¿no? Y bueno, me parecía también significativo mostrarles un evento en el Memorial de América Latina, con la comunidad boliviana participando ¿no? El 6 de agosto, que es el Día de la Independencia Boliviana, ahí están ellos, ¿no? Que es ese día en los periódicos, comunidad boliviana toma la ciudad de Sao Paulo, ¿no? Entonces es como también esta presencia, ¿no?, en estas disputas. Bueno, ahí está presente, ¿no? Es visible. Los programas de televisión son pues reproductores, ¿no?, y también de discursos que son caricaturizan la esclavitud y el trabajo, las jornadas extenuantes. Por ejemplo, ¿no?, que hace, bueno, no se ve bien, pero es todo como la trayectoria migratoria y el dibujo, ¿no?, del boliviano ahí, que quiere emigrar, y con este estereotipo, ¿no?, de cómo se viste y que, bueno, decía, hay muchos trabajos al respecto, ¿no?, como todo boliviano tiene que ser, según los noticieros y los programas de televisión, indígena, narcomenudista, alcohólico y de facto se deja esclavizar, ¿no? Y eso es frecuente, ¿no? Por aquí, que bueno, en algún momento les mostraré la nota, ¿no? Notas así de los periódicos que dicen, sí, hombre intenta vender a 2 bolivianos por 2,000 reales, ¿no? Y es entonces como toda esta parte de cómo se bestializa también en el discurso, ¿no? Porque es alguien que va a trabajar jornadas extenuantes, deja de ser pues pierde esta parte, ¿no?, como de la sensibilidad con el otro. Y también hay otro tipo de economías discursivas que me parecen también interesantes desde ellos, ¿no? Cómo se toman los lugares, las calles, ¿no? Hay toda una cultura del graffiti en Sao Paulo y la presencia andina está marcada, ¿no?, con la chola sudaca. El lugar donde se abastece más ropa tiene murales muy grandes difundiendo la cultura andina a través del graffiti. Y bueno, también hay una corriente literaria que se llama literatura marginal, escrita por hombres de la periferia de Sao Paulo, donde me llamó la atención y rescaté esa parte de cómo se relata periferia, migrantes del nordeste, la mayoría negros y negras,
que en su novela el autor Marcos Teles, me parece bien significativo cómo piensa al boliviano y a la boliviana, cuando en la novela, en la trama, son sus amigos, es empático con ellos y hay una resiliencia entre ellos, ¿no? Entonces la periferia, lo negro, está en empatía o en igualdad con la migración boliviana, ¿no? Me parece como esta parte interesante. Y bueno, los itinerarios corporales que hay también dentro de la comunidad boliviana, también creo que son distintos en las mujeres y los hombres, ¿no? En las bolivianas la participación generacional en la política, ¿no? Las mujeres más grandes, las abuelas, como parte de las comunidades eclesiásticas de base, las hijas que ya han organizado algunas ONGs, y que en la última elección ya fueron representantes de la cadeira extraordinaria, pero que las mujeres siempre se asumen como colectivos de base y como personas que trabajan con la comunidad, ¿no? Y los hombres bolivianos que siempre están en este discurso del hombre emprendedor, también desde las ONGs que los capacitan como tales, y también son esta figura del líder, ¿no? Hay un personaje que yo rescato bastante en la tesis, que es Luis Vázquez, que es de los principales enclaves transnacionales, el presidente de los comerciantes de la calle Coimbra, y quien en el Museo de la Inmigración aparece como la figura. Cuando tú entras y ves migración boliviana, lo primero que ves es la foto de Luis Vázquez, ¿no? Como esta presencia masculina, solitaria, líder, al lado de la presencia comunitaria de las mujeres, ¿no? Acompañadas de los hijos, ¿no? También, que es un discurso muy interesante en los espacios comunitarios de mujeres. Y bueno, me gustaría como también dejar esta parte de, creo que el registro del cuerpo en campo sigue siendo también ahí un trabajo pendiente, ¿no? Porque hay como mucha parte de teoría, pero yo personalmente me enfrenté a demasiadas inflexiones al pensar el cuerpo desde el campo, y creo que hay que seguirlo matizando, pensar si existen realmente estos registros corporales, si hay si realmente estamos no solo cayendo en una etnografía clásica, o de verdad sí se puede pensar desde el cuerpo. Y también, bueno, yo rescataría esta parte de las biografías colectivas con esta perspectiva desde el cuerpo, para trabajar con las comunidades de migrantes de masas, ¿no? Ahora, a los que no les podemos dar tanto seguimiento, también por cuestiones de seguridad, no hay protocolos de violencia cuando hacemos campo en ningún posgrado, ¿no? Entonces, como ir pensando cómo podríamos realizar este trabajo en campo, pensando desde el cuerpo como una labor pendiente, que sí hay mucha teoría respecto a pensar el cuerpo y las corporalidades, pero en cuanto a lo metodológico sigue, ¿no?, esta tarea pendiente. Y bueno, me quedaría con eso. Gracias. Gracias, Yoloxochitl. Bueno, pues vamos a abrir la ronda de preguntas y nos hacen favor de darnos toda la luz. Bien, quien esté más cerca. Gracias, María. Bueno, pues hemos tenido dos participaciones sobre un mismo tema, de miradas, de ángulos distintos, ¿verdad? De problematizaciones también, donde a veces se cruzan y en otros momentos se contraponen o pueden ser mutuamente excluyentes, ¿no? Incluso, pero es súper rico Esperemos que llegue. Ya estamos en las preguntas. Vamos a empezar. Sí. Yo no me pude aguantar y me perdí la última parte. La vejiga esa es la otra parte del cuerpo que está hasta ahí. Bueno, abrimos, por favor. Sí. Sobre esta última ponencia, cuando hablamos de una situación de inmigrantes, como lo hacen allá en Brasil, de migrantes bolivianos, es como difícil no pensar nuestra realidad, ¿no? Es como complicado no empezar a pensar pues, la construcción que hay en este país que también es de migrantes, ¿no?
Entonces cuando hablas, y es muy interesante cómo lo haces, acerca de este cuerpo maquila, de este cuerpo que es migrante, a mí me hizo pensar, bueno, ¿qué pasa en nuestro caso, no? Y ahí me gustaría escuchar tu opinión, ¿no? En el caso de nuestros migrantes hoy, que tal vez haciendo un juego de palabras por ahí, ¿no? Este cuerpo olvidado, que ahorita, bueno, se ha recuperado un poquito porque entonces el presidente americano que trae una política muy agresiva, ¿no? Este cuerpo tal vez anclado a un México, pues, tal vez de hace ya pues, varios años, ¿no? De los que se fueron y ya no regresaron. ¿Qué concepción de cuerpo, qué es lo que te dice a ti esto de lo que hablas tú de esta segunda piel? De esta segunda piel que ellos tienen, que tal vez nos mantienen y de alguna manera reflejan lo que en un momento fue nuestro México, porque a veces cuando ellos regresan, pues es una bandada del sombrero, del bigote, de la camisa, como generar una identidad a un México que tal vez ya ha evolucionado y de alguna manera ellos están como reflejando en esta segunda piel esta construcción de su personalidad y de su cuerpo anclada a ciertos aspectos que tal vez ya no están como tan precisos el día de hoy, no quiere decir que desaparecen porque ahí siguen, ¿no? ¿Qué te hace pensar de tu experiencia? ¿Qué te dice lo que tú pudiste construir allá con la gente de Bolivia, en Brasil, respecto a nuestra gente que está allá en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué nos podrías aportar en ese sentido? Es muy interesante poder escuchar cómo análogamente consideras lo que nos pasa a nosotros como país, en un país donde pues, hay 30 millones de nosotros allá. Recientemente, reconfigurado, porque como que estaban fuera de la ecuación, ¿eh? Porque también como que decíamos esos, pues como que no eran tan mexicanos, ¿no? Pero resulta que sí son parte importante de lo que ha configurado muchos aspectos culturales y económicos de este país, ¿no? ¿Qué nos podrías aportar? ¿Les parece que terminamos algunas participaciones? Gracias, sí. Sí, por favor. Gracias. Al ver esta última ponencia me acordé de algo que está pasando también en Turquía. En Turquía también los desplazados por las guerras del Medio Oriente están llegando, no puedo decir si a ser contratados, pero sí llegan a Turquía a trabajar en empresas textiles justamente. Me recordó porque si bien son desplazados, también podrían ser considerados migrantes. Lo que a mí me hace ruido es cómo se permite de alguna forma que pues todos los migrantes tengan esas condiciones laborales pues no muy aceptables, por así decirlo. Y cuando se quieren lavar las manos de alguna forma, hacen talleres para hacerte empresario, ¿no? Para hacerte líder. Eso es más o menos lo que yo veo desde lo que también pasa en Turquía. Y para el profesor yo tengo una pregunta. Desde su posición, ¿qué opina de las intervenciones que implican tocamientos? Me acuerdo, me viene rapidísimo a la mente lo que es la perspectiva psicosomática, que en algunos casos implica masajes, no sé, tratamientos de acupuntura. ¿Cuál es su posición al respecto, siendo que tal vez estas relaciones, como las mencionó, pueden implicar o pueden ser factores de algo violento? Sí, por favor. Para el doctor, mencionaba que asimetrías de poder en las relaciones sociales. ¿Podría profundizar, dar ejemplos y ampliar más la información, por favor? ¿Uno más? Sí. Bueno, yo añado a este grupo Sí. una pregunta que Sí. va un poco más o menos. Quisiera preguntarle a José qué piensa de las formas de violencia sexual que tienen una intencionalidad que es distinta o particular de otras formas de violencia y que implica, que pone en el centro el tocamiento entre los cuerpos. Voy a sumar uno más para que una es para ambos y otras una para cada uno. Empiezo con la que es para ambos.
al inicio, en sus presentaciones, los dos señalaron una preocupación sobre los usos y abusos, o la falta de reflexividad, de cierto uso de conceptos, ¿no? Dependiendo, no lo quieren así, pero como humanos a veces, ¿no? Y que queda tan ya raído, ¿no? Que queda poco sustentado. En términos del cuerpo, entonces, cuando hablamos de cuerpo migrante, de cuerpo, en fin, todas estas maneras de identificarlo, pregunta es, ¿podríamos correr el riesgo, o acaso no estamos corriendo el riesgo de cosificar? Y que eso entonces lleve justamente a esa desrealización también, ¿no? O sea, lo pensaba por ahí, esa es como una para ambos. Luego, para José, cuando tú dices que lo que impide la relación intersubjetiva es, lo formulo así, ¿es el lugar de habla lo que impide esta relación intersubjetiva solamente? ¿O qué más hay allí? Y a lo mejor ya fue el tiempo, pero bueno, entonces son dos prácticas. ¿Qué pasa con la noción de emoción? ¿No? Si yo entiendo que haces tu propia elaboración a partir de varios autores, pero pensaban sobre todo en la postura spinoziana, ¿no? Entonces, ¿qué lugar tiene allí la emoción? Si se ha discutido, y recientemente con el giro afectivo-emocional, la emoción se discute fuera de sus orígenes, o se trata de llevar fuera de sus orígenes, que ha sido la parte más psíquica, más también biológica. ¿Dónde está ahí, desde la filosofía spinoziana, la emoción? Y para Yolosóchil, pensaba en cómo entra allí el tema de la expectativa social en estos migrantes aymaras, en una de las ciudades de Sudamérica más cosmopolitas, ¿no? Y más, ¿qué pasa con la expectativa social? Porque a veces los antropólogos tenemos la idea de que se tienen que mantener como aislados y puros, en esa pureza, ¿no? Y hay casi hasta una desilusión del antropólogo cuando se va a investigar y no está en esa pureza. ¿Qué pasa? No sé si tú te pusiste en diálogo, porque sí hay una expectativa social de pertenencia, ¿no? Y por supuesto de lo que comentaba ¿cómo te llamas? Octavio. Y que tú nos mencionabas en torno a estas características de los indígenas, pues es que casi que me lleva, y aquí está Carlos, ¿no? Como para unir esa reflexión, pues un proyecto nacionalista de los años 20, ¿no? Donde hay esta idea de desaparezcamos al indio, ¿no? Pero lo vamos a desaparecer no matándolo, lo desaparecemos con el mestizaje, lo desaparecemos haciéndolo productivo, porque es holgazán, porque es flojo, porque es borracho. Y entonces ahí los imaginarios sobre lo indígena están tan extendidos, y a la fecha creo que están vigentes, ¿no? O sea, porque somos un país profundamente racista, porque el indio, ese del imaginario, ese de la autenticidad, de lo autóctono, está bien en el museo, pero el de a pie está completamente, ¿no? Excluido. Entonces, bueno, allí solo como para abonar a esa parte que no es comentario. Tengo otro kilómetro. Yo haría una pregunta. Bueno, yo cerraba un poco como con esta parte que honestamente se me convierte en un impasse al cerrar este trabajo, que es si de verdad hay formas de estudiar en campo el cuerpo o se quedan los estudios del cuerpo en teoría, ¿no? Y quería saber si usted tiene trabajos en campo y cómo y desde qué vectores, ¿no? del cuerpo se han pensado.
Y hay una pregunta más, a ver. Confundida entre la terminología de violencia y discriminación, como que no las enlazo bien en el enfoque que están dando. Oh. Bueno, chicos, ¿quién comienza? Es la primera ronda, ¿eh? Vamos calentando motores. Bueno, pues comienzo. Sí. Okay. Es breve, me parece bien interesante, ¿no? Que me preguntes eso, porque también de pronto están como todas estas partes de cuando empieza la antropología a hacerse preguntas sobre la reflexividad, ¿no? En este sentido. Justamente la noción de segunda piel, y mira, yo aquí hace poco encontré un trabajo que me gustó mucho, que antes me hubiera gustado conocerlo, que es Frutas frescas, cuerpos rotos, de se apellida Bourgois, el autor. Y justamente es esta parte de pensar, o sea, las nociones de fronteras abiertas para los capitales y cerradas para las personas, ¿no? Y entonces se abre para los migrantes precarizados, que en este caso pues son todos los que migran hacia Estados Unidos, hacia Argentina, hacia Sao Paulo, hacia, todo Brasil, pero con esta noción de lo precarizado. Y a mí por eso me interesó rescatar como estas otras experiencias, ¿no? Entonces creo que esta noción de la segunda piel en el caso de los mexicanos, de ese tiempo, del tiempo próspero, ¿no? De los migrantes que no estaban como en esta migración de masas pauperizada y violentada, era esta parte de las construcciones, ¿no? Cómo regresaban, yo me acuerdo que hay hasta trabajos, ¿no? De la arquitectura tendiendo a kitsch, ¿no? De cuando las viviendas de los migrantes, el castillo de Disneylandia, todas estas cuestiones, ¿no? Como de lo próspero, ¿no? Que quieres mostrar, cómo también se va dando este proceso, diría Canclini, ¿no? De hibridaciones, ¿no? De cuando vas de lo rural a lo urbano, de cuando dejas la vida en el campo por la vida en una industria, me parece que también se van reconfigurando, pero también en estos tiempos, ¿no? O sea, te digo, de capitales abiertos, creo que es como la clave para pensar el cuerpo migrante, y fronteras cerradas para las personas, ¿no? Entonces, justamente a mí me preocupó el cierre de esa era, ¿no? De una migración con discursos de prosperidad a esta migración de masas, como ahora estamos viendo. Me preocupa también esta parte como de las personas que están ancladas en Tijuana, también este factor racial, ¿no? Que va a haber con las personas de origen, que provienen de países africanos y de Haití, que es también cómo vamos ahora a analizar o a participar de este factor, ¿no? También de la discriminación por ser migrante, sin papeles, pobre, con todas estas intersecciones, mujer, hombre, en estos tiempos de violencia exacerbada en México, pero también con este marcador de raza, ¿no? Entonces, me parece que también un poco en lo académico nos está rebasando la realidad, y a veces también por eso aparecen neologismos que nos llevan a tratar de explicar, no pensar en este concepto de la necropolítica, ¿no? Como la administración ya de la muerte y no de la vida, ¿no? Entonces me parece también, no lo descarto, ¿no? Para pensar esta parte de las migraciones actuales de masas, y sí pensar que se acabó una era, ¿no? Y que ahora hay que pensar en esta era de violencia exacerbada a partir de, yo creo, y lo tengo en un trabajo que es a partir de la declaración de la guerra al narco, ¿no? Como también está este factor, ¿no? Y luego, un poco a esta parte de los desplazados y los refugiados en Turquía, pues justamente es esto, ¿no? Las relaciones centro-periferia, ¿no? O sea, cómo vas a migrar, estas migraciones de masa que migran más fuerte, lo contratamos en un trabajo precario, pero siempre pensando en esto, ¿no? Capital abierto se cierran las fronteras a las personas, ¿no? Entonces, justamente la nueva mano de obra
cuerpos rotos es también otra metáfora para llamar, nos habla de eso, ¿no? ¿Quiénes son la nueva mano de obra barata, ¿no? Se acabó el obrero, ¿no? Entonces llega como esta nueva figura productiva en el último eslabón, ¿no? Que es el cuerpo maquil. Entonces me parece como esta parte. Me parece interesante esta pregunta que nos hacían sobre si era terminar cosificando. Es todo un problema, ¿no? Porque te ves, de pronto cuando estás haciendo como este análisis y sistematización de campo, está el peligro de terminar racializando, terminar cosificando, ¿no? Pero bueno, finalmente yo lo rescataría por un lado. Hay que entregar un texto académico que discuta cosas y tal vez sí, en una postura ahora de pensar en las devoluciones creativas, ¿no? Cómo llegar a una comunidad donde sacaste como toda esta información tan dura, difícil, pero también a la vez como estos itinerarios bien interesantes de cómo se ha politizado, ¿no? Esta comunidad. ¿Qué tipo de devoluciones creativas podríamos hacer a la comunidad? Creo que con eso tal vez yo podría como compensar esta parte, ¿no? De la entrega de un texto académico y la entrega de una devolución creativa en otros sentidos, ¿no? He preguntado esto también en otros espacios, como, bueno, ¿y ustedes cómo han regresado a comunidad? ¿Cómo han devuelto lo que han hecho? Que es una pregunta ética, ¿no? Tal cual. Yo la verdad es que me puse a escribir un cuento para niños bolivianos, y en algún momento pienso llevarlo, ¿no? Porque creo que fue una forma como también de sacar la experiencia difícil de haber estado dentro de los talleres, que finalmente sí, o sea, acepto, fue una relación asimétrica y de clase muy, muy distinta, pero que sí también de cierta forma me afectó, pero que creo que, bueno, mi vida sigue, ¿no? Pero sí hay que hacer algún tipo de devoluciones creativas, ¿no? A la gente con la que participamos en campo. ¿Qué más estamos? Bueno, la expectativa social, ¿no? En una ciudad cosmopolita. Justamente yo creo que los bolivianos juegan este papel, ¿no? O sea, de la pelea por situarse de a iguales con los paulistas de clase media baja, ¿no? Esa es la expectativa, ¿no? No más allá ¿no? Sino que los imaginarios de bienestar los tienen con ellos, porque son sus vecinos que tienen un mejor nivel de vida a partir de las políticas públicas implantadas por Lula, y entonces que son los ejemplos, ¿no? Son las expectativas. Y justamente ahí se da todo este juego de lo político, donde están dialogando con el gobierno del PT, y hay se le da la incorporación, ¿no? A la vida política a los hombres bolivianos, posteriormente a las mujeres, pero me parece como interesante pensar esa parte, ¿no? Y si no hay, yo creo que esta parte de la pureza, no la, bueno, sí se rescata esta parte de lo boliviano, pero lo boliviano estéticamente, se rescata lo estético, ¿no? La fiesta, el color. No, porque era esta parte como de ¿qué se mantiene cautivo? Se mantiene cautivo el boliviano que no sabe hablar portugués, que no conoce, ¿no? Y entonces, ¿qué cuerpo es el que ellos quisieron mostrar? El cuerpo festivo, el de esta bolivianidad próspera y en auge, ¿no? Me parece. Pero también con estos nuevos elementos, ¿no? O sea, las revistas, el cholet, todo esto, como también hay una Bolivia con muchos discursos antineoliberales, pero que está en un neoliberalismo, o sea, las comerciantes aymaras, todos los vestidos llegan de Corea y de China, ¿no? Por ejemplo, o sea, es como toda esta, parece que no hay salida, pero bueno, son las economías que se están dando, ¿no? Entonces, bueno, creo que con eso cerraría y le doy la palabra al doctor, a ver qué voy pensando en adelante. Bien, no quiero hacer una hipérbole de lo que acabo de exponer. Es decir, no resuelve todos los problemas ni plantea los más acuciosos, ¿no? En ese sentido, todo concepto corre el riesgo de ser fetichizado, y cuando eso ocurre se democratiza y se banaliza, ¿no? Entonces eso crea otro tipo de violencia, que es la violencia epistémica, ¿no? Más bien habría que partir del reconocimiento de dos cosas,
las aspectualidades y las indeterminaciones, es decir, sin eso que preocupa investigar, pues no tiene sentido conceptualizar. Entonces creo que en toda operación teórica o reflexiva siempre hay que distinguir 3 momentos clave, llámese el cuerpo, llámese el lenguaje, etc., ¿no? Y es distinguir entre el momento procesual, es decir, cómo se constituye el objeto, porque no es un objeto en sí mismo, cómo se constituye procesualmente, si llega a constituir una estructura y por lo tanto instituye las relaciones que le dan origen, y el momento propiamente teórico, ¿no? Aunque se pueden distinguir los 3 niveles, pues están articulados, ¿no? Ahí como que uno puede diferir en la manera de abordar o hacer investigación, ¿no? Eso, digamos, como forma de anclaje, ¿no? Y también de limitación de los exabruptos o excesos teórico-metodológicos, ¿no? Creo que es importante mencionar que si aludo a esta imagen del tocar y ser tocado es simplemente para instaurar la posibilidad de definir la cultura como el basamento de la cultura en tanto que tacto, es decir, qué tanto se puede permitir en términos de proxemia o distancia que permiten establecer una relación sensible con un otro, ¿no? Ahora, ciertamente lo que desdibuja la relación yo-otro, digamos en un plano más concreto o aspectual, por ejemplo el acoso sexual, la violencia sexual, pues sí estamos hablando ciertamente de que lo que sucede ahí es la negación de otredad, es decir, se trata de violencia mimética, ¿no? A alguien se le antoja algo, va a la tienda y en vez de pedir una paleta, la coge, ¿no? Entonces su deseo no es legítimo, ¿no? Porque no hay una mediación, no hay una vinculación, ¿no? Está rompiendo la relación entre sí mismo y otro, ¿no? A eso podríamos decirle violencia sexual, pero de muchos modos, ¿no? Puede ser otro tipo de violencia, ¿no? Ahora, ¿qué pienso de este tipo de aspectualidades, ¿no? El masaje, la acupuntura. Pues creo que hay que pensar los masajes, por ejemplo, existen desde los romanos, desde mucho antes, ¿no? Hay diversas visiones epocales sobre eso, ¿no? Pero en general, como el sentido que se le ha dado es un sentido terapéutico, ¿no? Entonces, si lo ubicamos en el contexto actual de spas y de New Age, desde luego alguien que hace estudios de antropología médica, pues los vería como medicina alternativa, ¿no? En la época de Freud, cuando él estaba inventando el método, ¿no? De asociación libre, ¿no? Inicialmente también trabajaban con masajes, ¿no? Hasta que él se da cuenta que la gente que va a los masajes pues flirtea y tiene relaciones ilícitas fuera del matrimonio en estos spas de la época victoriana, ¿no? Entonces, pero si nosotros lo situamos contextualmente, pues habría que hacer una distinción, me parece básica, apelo a Habermas. Habermas distingue entre el sistema y el mundo de la vida, ¿no? Mientras el mundo de la vida está siendo colonizado por diferentes mediaciones, es decir, el niño ya no tiene una relación directa con el mundo, por lo tanto no existe la experiencia, ¿no? El sujeto que no conoce su cuerpo no tiene una relación directa con su cuerpo. Es decir, si nos preguntamos algo básico, ¿cómo conoces tu cuerpo, no? Pues tuvo que explorarlo, tal, ¿no? El cuerpo está compuesto de zonas erógenas, de plexos nerviosos, etcétera, ¿no? Y el autoconocimiento, pues, es una forma de establecer límites o fronteras a la corporalidad. Pero el conocimiento de sí, desde una perspectiva fenomenológica, nos diría Merleau-Ponty, todo el cuerpo está comprendido en el otro porque tengo la capacidad de anticipación de sentido, ¿no? Es decir, eso que te duele a ti, me duele a mí, o entiendo por qué te duele, ¿no? Ahora, las mediaciones médicas, New Age, etcétera, implican que alguien más tiene conocimiento de lo que nosotros desconocemos, y por alguna razón vamos y lo buscamos ahí, justo porque lo desconocemos, ¿no? Ahora, en el plano de las indeterminaciones, son solo las aspectualidades, ¿no? Pues las indeterminaciones serían de pensar si eso tiene un sentido, si hay un telo, si hay una motivación, si tiene sentido para los sujetos, ¿no? ¿Por qué van a masajes? ¿Por qué van a la acupuntura, etcétera, ¿no? Ahí las respuestas pueden ser múltiples, no habría una sola, ¿no?
puede ser alguien que sea hedonista, puede ser que es masoquista, que esté articulado por una creencia, ¿no? Eso es justamente de lo que intenta dar cuenta, por ejemplo, una etnografía de medicinas alternativas o New Age, ¿no? Pero en otro sentido, conceptualmente, alguien podría haberse tentado a pensar que son técnicas corporales, ¿no? También. La acupuntura es conocimiento, ¿no? Y entonces es un saber chino sobre terminales nerviosas y sus efectos en la salud, ¿no? Masajista igual, ¿no? Y entonces hay masajes holísticos, etcétera, ¿no? Descontracturantes, ¿no? Hace algún tiempo algunos psicoterapeutas que desafiaron los cánones ortodoxos del psicoanálisis pensaban que así como hay una tópica freudiana, esa tópica freudiana está encarnada literalmente, ¿no? Y entonces hay centros de angustia y si se revientan esos terminales nerviosos, esa angustia se sale, ¿no? O sea, son diversas formas de imaginar y de tecnificar los recursos o lo que se sabe, ¿no? La ciencia cierta yo creo que no sabemos gran cosa, ¿no? Puede ser atribución de sentido o creencias, ¿no? Bueno, es lo que podría mencionar. La pregunta de violencia versus discriminación me parece que plantea un reto, ¿no? En este sentido. Si yo lo reformularía de la siguiente manera. Podemos establecer, y cuando digo establecer es si podemos crear una categoría universalmente compartida de aquello que entendemos por violencia, y además podemos establecer una escala de gravedad que nos diga qué es violento o qué no es violento. Acá se me ocurre, hay 4 textos que articulan, me parece, de manera sintética lo que se puede decir en torno a la violencia. Lo demás me parece que serían notas a pie de página. En las notas a pie de página actualmente pues estaría Slavoj Žižek, estaría Judith Butler, ¿no? Por citar solo algunos, ¿no? Y los 4 que tienen una visión sintética pues podrían ser justamente por una parte Walter Benjamin, Hannah Arendt, Carl Schmitt, ¿no? Y no sé, quizá justamente el que hemos estado invocando de una u otra manera aquí a René Girard, ¿no? Por la violencia mimética, ¿no? Hannah Arendt diría que el acto más violento es el silencio. Si donde hay silencio ya no hay reconocimiento, ¿no? Es la muerte, ¿no? Es la imposibilidad del diálogo. Y eso me va a reenviar ahorita a Spinoza para poder contestar el tema de las emociones, ¿no? Schmitt operaría justamente en el plano de la discriminación, ¿no? Porque él piensa en la autenticidad. Es decir, en tanto que él propone que todo acto violento se basa en la distinción entre amigo y enemigo, eso implica un proceso de reconocimiento o discriminación. ¿Quién es mi amigo? Es un proceso de inclusión. ¿Quién no lo es? Es un proceso de exclusión, ¿no? Y por lo tanto establece, instituye las asimetrías de poder, ¿no? Ahora Carl Schmitt está pensando justamente en la política, ¿no? Entonces toda política pues sí condensa tanto que apela a la dimensión poder y hace valer asimetrías de poder, establece como un mecanismo relacional y vinculante, aunque parezca un contrasentido, la violencia. Pero es una violencia que intenta instituir últimamente la civilidad, y eso es lo que encontramos por ejemplo en Weber, ¿no? A Weber le preguntamos ¿qué es para ti autoridad? Pues es el ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado, no de cualquier sujeto, ¿no? Y entonces, bueno, eso nos lleva a la otra concepción sintética de violencia, que es la de Walter Benjamin, ¿no? Si todo el mundo ahora dice, pues es violencia de Estado. Y bueno, dicho así muy rápido, sí, pero tiene un sentido, ¿no? Tanto que Walter Benjamin discrimina entre la violencia simbólica, es decir, la violencia sagrada, ¿no? La violencia natural, y la posibilidad de instaurar un orden que regule, ¿no? A los actores o a los agentes que constituyen el orden social. Pues la violencia se desnaturaliza, ¿no? Y se convierte en violencia legal. Por consecuencia, toda violencia, en tanto que está
está generando la desproporción del basamento de la sociedad, es decir, la relación sí mismo-otro. Eso es una violencia de Estado. ¿Por qué? Todo tipo de violencia tiene implicaciones jurídicas, ¿no? Estoy atentando, estoy faltando a los derechos del otro, ¿no? Tiene una dimensión ética, política, pero también jurídica, ¿no? Sí, muchos de los conflictos que estudiamos sí tienen una dimensión jurídica necesariamente, ¿no? Ahora, dependiendo del tipo de sociedad, contexto, puede seguir un cauce secular o no, o a veces el cauce secular es inexistente, ¿no? Sí, las creencias en nahuales, ¿no? El nahual le chupó la mollera al bebé, ¿no? Pues con nahual fue el padre de familia borracho que llegó y le pisó la cabeza, ¿no? Pero es más fácil decir o excusarse diciendo que fue la bruja, que fue el nahual, ¿no? Igual, o sea, hay muchas relaciones que se van encubriendo, ¿no? Ella fue golpeada, ¿no? Pero sabe que si va a denunciar cuando regrese a casa, pues le va a ir como en feria, ¿no? Le va a ir peor. Porque además, bueno, enfrenta un sistema discriminatorio, ¿no? Lo cual, pues, es una gradación de violencia, ¿no? No es la violencia en sí, pero tiene una gradación, la discriminación, el desconocimiento o la selectividad, pues está ejerciendo violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, lo que está poniendo en predicamento es el semblante, ¿no? En términos políticos, tener semblante significa tener la posibilidad de ejercer derechos que nos constituyan como ciudadanos del Estado de Derecho, ¿no? En ese sentido tendría razón Judith Butler cuando diría que incluso viviendo en un Estado de Derecho hemos sido despojados y condenados a ser nómadas dentro del Estado de Derecho. Si vivimos en un Estado de Derecho pero no podemos ejercer derechos, porque además hay la posibilidad siempre de la inversión en la construcción de verdades jurídicas donde quien es victimado puede ser construido como el victimario. Ha pasado, le pasó a Granados Chapa, ¿no? Cuando promulgó un libro que denunciaba las atrocidades en el estado de Hidalgo. Entonces le fundaron una controversia legal, conformaron comités de peritaje que además indagaron en su infancia, en las escuelas. Es impresionante la información que tenía, ¿no? Y todo para decir que pues Granados Chapa había hecho ese prólogo auspiciado por el rencor social, acusado de ser el violento él, ¿no? Bueno, pues al rato tenemos a líderes morales, Carlos Monsiváis, etcétera, montando un comité de la verdad para restituir los derechos de Granados Chapa, ¿no? Como defendido, ¿no? Como defensor, ¿no? ¿Qué le pasa a las mujeres que denuncian? Lidia Cacho, ¿no? Ahora tenemos un gobernador en Veracruz que, pues, que estuvo asociado con pederastas como Super Curi, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, Lidia Cacho está proscrita, ¿no? Ha sido perseguida, ha sido violentada, ¿no? Pues, ¿y eso qué nos indica? Pues, que siendo ciudadanos del Estado de Derecho no ejercemos derechos, estamos fuera del Estado de Derecho, ¿no? Pues tampoco se trata de que un corpus legislativo regule las relaciones sociales. Lo que actualiza el Estado de Derecho es el acontecimiento, ¿no? Es lo que sienta jurisprudencia, ¿no? Es la posibilidad de que la gente se atreva a denunciar, ¿no? A hacer frente y resistencia a las asimetrías de poder, ¿no? Entonces eso nos lleva a las relaciones sociales. Toda relación social está atravesada por asimetrías de poder, ¿sí? Sí, porque el reconocimiento no está naturalizado. Las relaciones de pareja son el ejemplo más claro, ¿no? O sea, de repente una chica dice, estoy enamorada, ¿no? Pues tuve un pleito porque él me dijo que pues lo que yo hago está mal. O sea, ¿y qué te hace suponer que lo que él diga es lo que tú tienes que hacer para que él esté a gusto y sienta que está bien, ¿no? Entonces, pues no ha habido expansión, no ha habido proceso de diferenciación, ¿no? Digamos, en ese sentido, la teoría del espejo de Lacan, pues es interesante, tiene un valor heurístico, ¿no? Si no hay un proceso de diferenciación, no existe no hay la posibilidad de constitución del sujeto, ¿no? Y entonces, ¿qué es el bebé? Pues lo que mamá dice, ¿no? Qué bonito niño, estás enfermito, ven, te voy a cuidar, ¿no? Entonces, el bebé no tiene conciencia, ¿no? En ese primer estadio, ¿no? El bebé recibe el tacto de la madre y tiene conciencia, digamos, entre comillas, de una corporalidad, pero está indiferenciada, es una etapa narcisista, ¿no? Por eso decimos que el narcisismo es la base de la violencia, ¿no? Violencia mimética. Todo borramiento, el asesinato, los descabezados, ¿no?
todo lo que perpetran los sicarios cada día en este país, a lo largo y ancho de este país, es violencia mimética. Es la imposibilidad de reconocer al otro, ¿no? ¿Qué se afirma? Pues un narcisismo. ¿Y qué es el narcisismo? El resultado de un proceso en el que fueron citados los propios sujetos, ¿no? No podemos hablar de que sean buenos o malos. De que hay algo pues, que nos perturba, ¿no? Y que nos perturba a todos socialmente, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos qué cuerpos importan. ¿Se importa más el de Lesbi? Importan todos, ¿no? Pues no solamente estos, pero hay unos que condensan la sensibilidad de un contexto y no otros. Y cuando lo condensan, es justo porque esa población se siente más vulnerable en ese caso. Entonces, no hay violencia si no hay vulnerabilidad. Lo que nos muestra también la violencia pues es cuán vulnerables y en qué áreas somos vulnerables. Y esas áreas donde nos mostramos vulnerables pues son las que nos deberían poner a discutir en la Cámara de Diputados para que se legisle, para que se regule, para que se atiendan y se crean estrategias de intervención para acceder y crear nuevas condiciones, ¿no? En ese sentido, pues no existe ni el privilegio de la psicología ni la antropología, es el concurso de todos, ¿no? Bueno, con esto llego a las emociones de Spinoza, ¿no? Lo que subyace a la noción de emociones en Spinoza es que él no separa la razón de las emociones. Sí, para él es la racionalidad emotiva, ¿no? Y sí tiene que ver ciertamente el lenguaje, pero no es lo único, ¿no? Si pensamos en asimetrías de poder, ¿qué pasa cuando vamos, por ejemplo, a un espacio donde hay una autoridad detrás de un escritorio? Hay una distancia y hay un manejo del tiempo, ¿no? Y el manejo del tiempo es el manejo del poder, ¿no? O sea, la angustia cuando corre del lado del otro está uno siendo ya coaccionado por una estructura de poder, ¿no? Cuando la necesidad es del otro, se ejerce poder, ¿no? En una relación de pareja, yo no te busco, tú me buscas, tú tienes necesidad, ¿no? Eso es el taufanismo, ¿no? Es una bola de cabrones que saben cómo jugar con el tiempo de las mujeres, ¿no? Por ejemplo. Está también el ejemplo diva, ¿no? Que pues también es el manejo del tiempo, ¿no? Es una relación de poder, ¿no? Pero hay una racionalidad emotiva y la razón tiene que ver en Spinoza con el latín ratio, que significa proporción. Todo el tiempo nos está diciendo todo lo que produce la desproporción en los cuerpos y en su potencia o su deseo de ser, lo disminuye, ¿no? Y eso se traduce efectualmente en sentimientos, pero no es un resultado efectual, no es reactivo, ¿no? Porque ya minó una proporción, ¿no? Y la proporción, como en el caso de la violencia sexual, donde se altera la relación sí mismo-otro, hay un desdibujamiento de la proporción. O sea, no recae en el sujeto, en el individuo mismo, ¿no? Siempre es una relación que tendía al contexto, a lo social, a lo cultural, ¿no? Entonces, creo que iría un poco más ahí. Lo que enferma, en todo caso, en la perspectiva de Spinoza, es cuando la imaginación exacerba la esperanza o exacerba el miedo. Pues esos son como los límites, ¿no? Demasiada esperanza cuando los hechos te muestran lo contrario, pues significa que estás fantaseando, ¿no? Y por lo tanto vas a instalar un régimen, ¿no? Que te vuelve delirante, etc., ¿no? Y el miedo pues te vuelve fatalista, ¿no? Y ahí pues me parece que Spinoza ha leído a Séneca, ¿no? Séneca diría, estamos enfermos, todos vamos a enfermar. Séneca diría, pues no existe la salud, halagada, ¿no? Lo que existe es un estado equilibrado de la enfermedad. Entonces dice, bueno, la gente se desespera, tiene miedo, ¿no? Voy a morir, tengo una enfermedad terminal. Séneca diría, bueno, pues si vas a morir y es tan grave, pues ¿qué te preocupa? Tu enfermedad es corta, ¿no? Y todos vamos a morir algún día, entonces no hay variación sobre eso, ¿no? Es así como que te relaja la imaginación, ¿no? Tampoco te vuelvas pesimista, ¿no? No va a haber dolor, no va a haber ¿no? Y si la enfermedad es muy larga, pues quiere decir que es tolerable y que puedes vivir con ella, ¿no? Pero el desborde está en esto que imaginamos y que nos dice Spinoza, cuando imaginamos de más, pues hay pesadillas, ¿no? Si yo sueño y empiezo a imaginar de más, pues tengo pesadillas, ¿no?
Si me mantengo plano y no duermo, pues estoy sucumbiendo a la realidad, ¿no? Y me vuelvo pesimista, ¿no? Entonces, encontrar la proporción, pues, ese es el negocio en el que estamos, ¿no? Así que no existe la salud mental, por ejemplo. No existe el sujeto sano, ¿no? No en ese sentido, ¿no? Bueno, Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Bueno, pues muy bien, acabamos muy a tiempo. Les agradecemos a nuestros ponentes de la mesa.